Muy buenas, bienvenido enfermos, soy un habitual de este canal y bueno, he tomado el reto de Gonzalo de presentar un disco de nuestra discoteca doméstica y aquí estoy. He estado dándole vueltas a ver qué disco cogía, que encajara dentro de la filosofía de su canal y de sus gustos, y bueno, viendo que la mayoría de la gente que ha participado ha traído cosas muy diversas, he pensado en traer algo pues, más diferente todavía y ampliar un poco los horizontes de lo que es el reto este. Y bueno, el disco que quiero presentaros es un disco del 87 de un trío de Chicago que se llama Macabre y se titula Grim Reality. Este es el disco. Es un disco de una época en la que los estilos estaban todavía, muchísimos estilos están todavía sin perfilarse. Es una época de muchísima explosión creativa, en la que se están diversificando muchísimo las etiquetas, que todo el mundo quiere hacer cosas diferentes, como finalmente se vio en los 90, que hubo un eclecticismo y una variedad impresionante, y en ese sentido este disco es difícil definirlo, porque si ya de por sí no había un precedente de nadie que sonara como ellos, pero luego después tampoco nadie pareció querer sonar igual que ellos. El público que les escuchaba, el público que les enmarcaba, era el público del thrash metal en ese momento. Quizá más el público inclinado a lo que era el naciente death metal, que era pues, un thrash un poco acelerado, un poco primitivo, y más tarde también se les embarcó dentro del grindcore, que también estaba en ese momento surgiendo y perfilándose. Pero si coges hoy una docena de discos prototípicos de grindcore, los pones al lado de esto, te das cuenta que no es lo mismo. Al igual que si coges una docena de discos de death metal, aunque sea de los primeros, te das cuenta que no es lo mismo. Y bueno, es un disco muy especial, de una banda muy especial, es el primero, es el debut, y bueno, lo que más le define es la velocidad. Es un disco que tiene muchísima velocidad y muchísima agresividad. Y en relación a la velocidad, pues bueno, os quería contar una anécdota. El disco lo compré en el año 89, creo, quizá en el 90, no sé, en ese invierno 89-90. Lo compré en una tienda de Bilbao que se llamaba la Librería Universal, que para mí era un espacio de emoción absoluta. Era como un centro de la contracultura. Tenía allí de todo, era como el mostrador de un Gasteche, pero ordenado. Había maquetas, había libros, había fanzines, había revistas y había pues, discos rarísimos. Y bueno, yo llegaba allí y flipaba con todo lo que veía. Y por supuesto me fiaba del tipo, del mostrador. Y le pregunté por algo que fuera rápido, algo que fuera muy agresivo, que era lo que en aquel momento me estaba a mí llegando. Pues bandas como Carcass o Extreme Noise Terror pues me alucinaban. Me gustaba mucho el hardcore de principios de los 80, y me sacó este disco. No recuerdo si me lo puso. Lo que sí que recuerdo es que al llegar a casa y pinchar el primer tema, me quedé sorprendido. La velocidad a la que tocaban era notable, pero no era el grupo más rápido del mundo, pero me sorprendía. El caso es que durante un tiempo estuve escuchando el disco, me gustó, me sorprendía un poquitillo cómo cantaba el tipo, pero bueno, en aquel momento también se estaba experimentando con las voces, estaban apareciendo muchas voces desgarradas, muchas voces guturales, que era algo novedoso, y que llegara alguien y cantara de una manera tan extraña, pues tampoco me pareció descalificante. El caso es que a la vuelta de un tiempo me di cuenta que el disco no iba a 33 revoluciones sino a 45. Entonces eso pegó un vuelco al concepto de lo que era la velocidad de este disco. Lo aluciné más, todavía sí que había. La voz pasó de ser una voz cavernosa a ser la voz de un avestruz degollado.
pero el disco me gustó igualmente y bueno, me pareció más especial aún. Y a día de hoy todavía me lo parece, todavía me pincho este disco y me parece distinto a todo. Y bueno, es una de mis bandas fetiche, he seguido toda su discografía y bueno, creo que nunca se han superado, pero me siguen gustando. El disco se editó en el 87 y yo creo que se autoeditó y lo autoeditaron ellos y con una tirada muy pequeña, menos de 1000 copias, y lo reeditaron en el 89 a través del sello Vinyl Solution, y esta es la reedición del 89. Lo reeditaron, y os enseño la contraportada, con 2 temas más. El original era un mini LP de unos 13 minutos y bueno, añadieron un par de temas que lo llevaría a los 15-16 minutos, no más. Los temas que añadieron fueron Natural Disaster y Disease, que bueno, siguen en la línea. El sonido de esas 2 canciones es similar, no sé si es de la misma sesión de grabación, pero es muy peculiar porque a pesar de toda la velocidad, toda la agresividad y todo lo que os he dicho de este disco, suena muy nítido, suena muy bien, están muy bien definidos los instrumentos y sorprende porque estaba grabado con un 6 pistas, o sea, un disco bastante maquetero y joder, suena muy bien. Y luego tenía una cosa que a mí me encantaba y era que la línea de bajo, la presencia del bajo era muy notable, muy al estilo de las bandas punks y joder, era algo sorprendente que un disco con tan poco presupuesto, con tan pocos medios, sonara tan bien. Y bueno, eso es lo que os enseño, la galleta La portada entra dentro de la temática de la banda. A mí no me gusta una mierda porque este rollo no me va a mí, pero bueno, ellos la lírica que llevan en casi todos sus discos es acerca de asesinos en serie, le pegan un toque de humor tontuno, un poco llevándolo todo a la cultura basura y a la serie B. Bueno, no es mi estilo, pero tampoco le doy demasiada importancia. Y nada más, simplemente que le peguéis una escucha, aunque no os guste, por lo menos saber que hay cosas así y que hay gente que le gusta. Y nada más, un saludo para todos y para Gonzalo por dar esta oportunidad a gente que no participa nunca activamente en YouTube. Buenas, aquí sigo. Dice mi jefe que no he hecho mi trabajo bien del todo, que me ha quedado una cosa pendiente y es recomendaros una canción del disco. Y va a ser sencillo y rápido porque os voy a recomendar la misma canción que me impactó a mí la primera vez que escuché el disco, que es la primera de La Primera Cara. Se titula Serial Killer y es el relato en primera persona de un asesino en serie, algo que pega bastante bien con la manera de cantar desgañitada y un poco frenética del cantante, del guitarrista, Corporate Dead. Y bueno, la podéis encontrar en Spotify si queréis en 2 versiones, en un remix moderno que tiene la batería menos rota que el original y luego en la original de los 80. También la podéis encontrar en YouTube y quizá os encontréis con la misma sorpresa que me he encontrado yo hace un momento buscándola, que es que alguien ha subido una canción del disco a 33 revoluciones contando la misma anécdota que conté yo, que es que durante un año él la escuchó así hasta darse cuenta que era 45 revoluciones. Y nada más, aquí os dejo con Macabre, Grim Reality